Buenos días, profesor Elkis, Nalfred Márquez y Oscar Mercado. Pretendemos hacer la exposición del pensamiento crítico. Pero antes es importante que miremos el avance que hemos tenido en nuestra materia de conocimiento y sistematización del pensamiento. Nosotros empezamos desarrollando el tema de la epistemología. Luego pasamos nosotros al tema de la lógica. Nos lleva también a los razonamientos. Y esos dos temas nos han ido a nosotros ayudando a redescubrir nuevamente en nuestro quehacer como estudiantes de filosofía y educación religiosa para saber expresar nuestros conocimientos frente a la realidad la que nos toca vivir como docentes. Entonces, ahorita pretendemos nosotros empezar a desarrollar el tema de el pensamiento crítico, que es fundamental en nuestro trabajo como docente y como sacerdote. Nosotros somos sacerdotes y es fundamental el tema del pensamiento crítico frente a las propuestas que tenemos que hacer desde la fe. Entonces, a partir de este momento vamos a desarrollar en los temas tanto lo que aparece en la plataforma que nos presenta y vamos a desarrollar una de las lecturas complementarias que aparece en la plataforma de nuestra universidad. Entonces, a continuación el padre Alfred presenta esta primera parte del conocimiento del pensamiento crítico. Buenos días, profesor Elkis. Bueno, como el compañero lo decía, vamos ahora a mirar lo referente al pensamiento crítico. A mí me simpatizó mucho, me llamó mucho la atención la frase sobre el desarrollo de la temática que usted nos daba, el pensamiento crítico. La excelencia en los pensamientos debe ser cultivada sistemáticamente para mejorar la calidad de vida. ¿Por qué me llamó la atención, profesor? Porque en donde yo trabajo es una población, un corregimiento, allá los jóvenes en el estudio, de lo que nosotros nos damos cuenta en el colegio, hay muchas personas, hay muchos niños jóvenes, no se les cultiva esta excelencia en los pensamientos, no se les está dando las herramientas necesarias para que lo cultive. Uno se da cuenta cuando lo manda a hacer un trabajo, por ejemplo, un corto ensayo de una hoja, un escrito, no hay una racionalidad del pensamiento, no hay una continuidad, no hay una sistematización de ese pensamiento. Por lo tanto, las argumentaciones van a ser más pobres y, como dice, la calidad de vida no va a mejorar. Ahí está nuestro reto, poder llevar a esos jóvenes desde nuestro trabajo personal, desde nuestra pastoral, a que tengan un pensamiento crítico para que pueda llegar a una excelencia, esos pensamientos que ellos van a tener sigan cultivándola en el proceso de estudio primaria, de bachillerato, en su formación profesional y en su trabajo más adelante cotidiano en la vida y puedan tener una vida, una calidad de vida mucho mejor. Para poder tener este pensamiento crítico debemos tener presente los elementos para este pensamiento crítico. El primero es la realidad de lo que se ve en este pensamiento. Lo que existe, simplemente lo que existe. Ese es el primer proceso. ¿Cuál es el segundo proceso? La percepción. Ya es, además de ver esa realidad, percibirla. Pero la percepción nos va a llevar a la parte cognitiva, que es el tercer proceso. La parte cognitiva, es decir, la síntesis y crear una idea para que después de que se cree esa idea se llegue a una conclusión. Esa conclusión nos va a llevar a unas opiniones ya personales, ya formales, ya propias. Allí es donde se va a dar ese cultivo de la excelencia en los pensamientos críticos. Pero no se puede quedar individual, no se puede quedar para uno mismo, no se puede quedar como un criterio para nosotros propiamente. Hay que llevarla a una argumentación. Esa argumentación nos va a dar ya la finalidad de lo que se quiere expresar. Es decir, es una convicción que uno tiene. Expresa esa idea, ¿para qué? Para convencer a un interlocutor. Yo lo sé, yo lo pienso, ya yo lo analicé en la realidad, pero yo se lo comunico al otro y trato de convencer a esa persona con mi argumento.
Hay que tener en cuenta, profesor, que argumentar es muy diferente a persuadir, porque persuadir solamente nos va a llevar a emociones y deseos. En cambio, la argumentación nos va a llevar a recurrir a razones. Persuadir nos va a quitar las razones porque solamente nos va a llevar a deseos y momentos, digámoslo de esta manera, a decir palabras bonitas. En cambio, la argumentación nos va a llevar a unas razones propiamente dichas, a una realidad que verdaderamente cuando se tiene ese pensamiento crítico se va a tener una mejor calidad de vida. Continuamos entonces con nuestra exposición del pensamiento crítico. Decía el Alfred ahorita que la argumentación es distinta a la persuasión, porque la persuasión muchas veces es fruto de las emociones, de los deseos, y además la persuasión, normalmente los que usan la persuasión a veces hacen una persuasión de realidades que no son ciertas. En cambio, la argumentación es de realidades ciertas que han sido comprobadas, analizadas y reflexionadas. Entonces, hay que tenerlo en cuenta en este avance del desarrollo del pensamiento crítico. Mire, podemos ver aquí uno de los autores nos desarrolló, tiene una lectura maravillosa con ejemplos de qué es el pensamiento crítico y por qué es importante. Pensamiento crítico es buen juicio. Significa buen juicio. ¿De qué? De las ideas que están en nuestra cabeza. Es un pensamiento que tiene propósito. Pensamiento crítico tiene un propósito. Cuando se piensa, se razona con criticidad, hay unos propósitos. Puede ser una tarea colaborativa. Claro que sí. Claro que sí. ¿Por qué? Porque si enlazamos nuestros conocimientos, nuestros razonamientos, vamos a lograr un conocimiento objetivo de la realidad. Y eso es una verdad que no puede ser negada. Hay unas habilidades esenciales del pensamiento crítico y vamos a mirarlas de manera muy rápida. Primero, la interpretación, que es comprender y expresar el significado de lo que hemos estado analizando. El análisis, hay que examinar las ideas. La evaluación, valorar la credibilidad de los enunciados. La inferencia son esos enunciados, es una revisión de qué elementos a mí me sirven y ahí a partir de ello puedo formular conjeturas e hipótesis frente a lo que voy a presentar en la argumentación. La explicación es lo fundamental en estas habilidades esenciales del pensamiento crítico. La explicación, porque es la capacidad de expresar los resultados de este proceso anterior que yo he hecho en el razonamiento. Y por último está la autorregulación, el autoexamen. Hay que revisar los pensamientos. Hay que revisar para qué, para corregirlos y mejorarlos. ¿Para qué nos sirve a nosotros el pensamiento crítico y el tema fundamental de la argumentación? Como pastores, Alfred y yo que somos sacerdotes, tenemos que presentar verdades a la comunidad en medio de una realidad donde se presentan verdades a medias, incluso desde la ignorancia. Entonces nosotros nos toca saber presentar esas verdades. Nos toca a nosotros desde el pensamiento crítico y desde la argumentación nos toca a nosotros saber presentar esas verdades, argumentarlas bien de tal manera que sea creíble lo que estamos transmitiendo. Y el profesor también necesita saber transmitirle los conocimientos y los pensamientos a los estudiantes. Muchas gracias.